Durante 6 días ha sido la voz, la sonrisa y el abrazo del Papa Francisco para los católicos y todos los habitantes de una Ucrania probada durante 3 años de guerra civil entre las tropas gubernamentales y las milicias separatistas fielorrusas. El cardenal Leonardo Sandri, ítalo-argentino como el pontífice y prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, se hizo peregrino del 11 al 17 de julio en el país exsoviético, todavía en equilibrio entre el futuro europeo y la sombra del pasado ruso, enviado por el Papa para llevar su afecto y su cercanía. Junto al arzobispo mayor de Kiev-Alik, Sviatoslav Shevchuk, líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, y al nuncio Monseñor Claudio Gugerotti, el cardenal Sandri visitó algunas ciudades que fueron ocupadas y después abandonadas por las fuerzas separatistas en Ucrania Oriental. Escuchemos una narración del regreso al Vaticano. Sin lugar a dudas, los momentos más impactantes han sido los encuentros, sobre todo en Kramatorsk y en Sloviansk, con esta población del pueblo greco-católico que sufre las consecuencias del conflicto en la zona del Bajo Don. Greco-católico, sofferente delle conseguenze del conflitto nella zona del Donbass. Recuerdo en especial en uno de estos encuentros una de las señoras que se esfuerzan para hacer cualquier trabajillo, como les enseña la misma Cáritas, con los niños, pero también con los adultos. Con i bambini, ma anche gli adulti. Esta señora se puso de pie y manifestó su cariño al Papa Francisco, porque él dice que no hay que construir muros, sino puentes. Non muri, ma ponti. La presencia de la palabra del Papa está pues viva también en estas personas. Pero la primera etapa de esta peregrinación de la cercanía fue en la capital, Kiev, donde el 12 de julio, solemnidad de San Pedro y San Pablo según el calendario juliano, el cardenal participó en la Divina Liturgia Pontifical en la Catedral de la Resurrección. Para mí fue muy importante porque el arzobispo mayor greco-católico y los obispos presentes reafirmaron en esta divina liturgia su fidelidad a la sede apostólica, al sucesor de Pedro y su comunión y participación en la vida de la Iglesia Universal. El día siguiente, el enviado del Papa participó en la dedicación de la primera catedral greco-católica en el exarcado de Kharkiv, todavía en construcción, en la que participó el obispo del Patriarcado Ortodoxo de Kiev, aunque no el representante del Patriarcado Ortodoxo de Moscú. Yo pedí ser recibido, presentar mis respetos al metropolita de Kharkiv, y me respondió muy amablemente que lo apreciaba mucho, pero que no se daban las condiciones para este encuentro. El sábado 15 de julio, finalmente, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales se unió a los 70.000 fieles que participaban en la peregrinación anual de la Iglesia Greco-Católica al Santuario Mariano Nacional de Sarvanitsia. Era algo de verdad conmovedor. Sobre todo, ver la gran cantidad de gente, pero especialmente jóvenes, chicos y chicas caminando una larga caminata, y después la llegada a la plaza del santuario con las velas encendidas, una especie de oración, un molevén en honor a la Virgen, y sobre todo este amor por la Virgen para mí fue el encuentro con más sentimiento de este viaje, porque era al final del viaje y por tanto era el momento de recoger todas las intenciones que pude captar durante mi visita al reunirme con los jóvenes, los sacerdotes, los obispos, los desplazados, los que perdieron una casa, los que perdieron una persona querida en estos enfrentamientos, y los llevamos a todos a la Virgen, para que la Virgen depositase delante de su Hijo la difícil situación de este país. Così difficile del paese. Esta es la fuerza de nuestros católicos. Esta es la fuerza de nuestros católicos, porque todas las dificultades, todas estas guerras, estos exilios, estas destrucciones, ¿cómo hace uno para soportarlo si no tiene fe en Dios? La fe en su providencia, la fe en que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la guerra, ni la muerte, nada. Y los obispos greco-católicos en sus planes pastorales intentan llevar a la gente a profundizar en la vida cristiana
mediante la profundización en la fe. Un senso di approfondimento della fede. El domingo por la mañana, después de una noche de vigilia, los fieles asistieron a la solemne procesión al santuario, en la que también tomó parte el cardenal Sandri, quien en su último discurso en Ucrania transmitió el ánimo del Papa Francisco a todos los que trabajan por la paz, la reconciliación, respetando el derecho y las obras de caridad en ayuda de los desterrados y los pobres. ¿Qué puede hacer hoy, le preguntamos, la comunidad cristiana mundial por los fieles que sufren en Ucrania? Que sientan el apoyo fraterno, no por posturas políticas, sino para que puedan vivir en este bellísimo país con muy buena gente una situación de entendimiento, de paz, de diálogo, de prosperidad para todos. Que, por ejemplo, también se piense en las propuestas para crear polos de empleo en Ucrania y así superar este fenómeno de la emigración y todo lo que puede ayudar a la juventud a pensar en el futuro. Eminencia, usted les ha dado el consuelo y la cercanía del Papa. ¿Podemos decir que ha preparado el camino a un posible viaje del Papa a Ucrania? El Santo Padre tiene un corazón tan grande que le gustaría ir a todos los países del mundo, especialmente a los que sufren o que se encuentran en una situación de angustia o de sufrimiento, como en este caso Ucrania. Pero después será él quien verá en su corazón si será posible en algún momento hacer esta visita tan deseada por todos, como me han repetido en muchos lugares y que espero que pueda ser escuchada, si es posible, por el Santo Padre. Possa essere anche esaudita, se possibile, dal Santo Padre. El 22 de julio de 2013, después de solo 4 meses de pontificado, el Papa Francisco parte hacia Brasil para participar en la 20ª Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. El primer viaje internacional del primer Papa latinoamericano, el impacto inicial con las multitudes mucho más numerosas, con las que en poco tiempo el Papa Bergoglio aprende a convivir, pero sobre todo la primera vez que su rostro de pastor de una iglesia pobre para los pobres y su magisterio marcado por la proximidad y la escucha de los últimos aparecen en las televisiones, los periódicos y las radios de todo el mundo. Pero a pesar de los numerosos discursos que el pontífice pronuncia en aquellos días, en las decenas de encuentros y celebraciones programados, hay un mensaje que resuena desde Río más fuerte que los otros. El padre João Chagas, responsable de la oficina para los jóvenes del Pontificio Consejo para los Laicos. La coherencia maravillosa que hay en la persona maravillosa del Santo Padre entre lo que dice y lo que hace. Por ejemplo, el mensaje fuerte que dejó a los jóvenes: id sin miedo a servir. No fueron solo palabras, él dio testimonio de esto en primera persona desde el primer momento. Todos recordamos bien las imágenes de su llegada a Río, cuando el coche que le acompañaba se equivocó de calle y se encontró rodeado. La gente se le venía literalmente encima porque quería tocarlo. Y él permaneció muy tranquilo. Es verdad que para los que se ocupaban de la seguridad no fue una situación fácil. Estaba allí y no tuvo miedo. ¿Y para qué estaba allí? Para servir, para encontrarse con los jóvenes de todo el mundo. Ningún joven quedó fuera de su abrazo, nadie se sintió excluido, mucho menos los jóvenes toxicodependientes que el Papa visita en el Hospital San Francisco de Río, o los presos a quienes recibió en el Palacio Arzobispal de San Joaquín. Pero su presencia en esa tierra tan familiar, tan cerca de casa, hace también que Brasil se presente al mundo de una manera nueva, no ya como el país de la samba y los futbolistas, de la selva amazónica y del carnaval, sino como cuna de fe y devoción, terreno fecundo de vocaciones y de discípulos preparados para la misión. Però il Brasile è molto più di questo, è una delle cose più forti del nostro paese
la fede del popolo. Una de las cosas más fuertes de nuestro país es la fe del pueblo. Decimos que en Brasil hay un campo muy fértil, la fe de la gente, la fe de los jóvenes. Con toda seguridad, la vigilia en la playa de Copacabana fue un momento importante para recordar la vocación de San Francisco, que es también el nombre que eligió el Papa, que fue llamado por el Señor a ayudar, a dar su contribución para la edificación de la Iglesia. Y esto se lo recordó el Papa a los jóvenes, porque han de ser piedras vivas de esta Iglesia, viva y joven. Benedetto XVI è una chiesa viva e giovane. 3,5 millones de jóvenes reunidos en la ciudad maravillosa participan en la vigilia con Francisco, recubriendo de alegría y oración todo el paseo marítimo de la playa de Copacabana, marcando el comienzo de una relación extraordinaria y paternal con Francisco. Muchos de ellos, fortalecidos por las palabras y el desafío que lanza el Papa, deciden participar en Cracovia 2016 y no perderse la próxima JMJ, que se va a celebrar en Panamá en enero de 2019. Continúa el padre Joao Chagas. Todo el camino de preparación para la próxima JMJ es un camino mariano. Es un camino mariano. En el 2019 En el encuentro con los voluntarios en Cracovia, el Papa Francisco había dicho a los jóvenes que recordaran el pasado, tuviesen valentía en el presente para hacer esperanza en el futuro. Para 2019 el tema elegido será la frase de María que dice: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Además, este camino coincide en gran parte con el camino de preparación para el próximo sínodo de los obispos. Los jóvenes brasileños están entre los más activos en las redes sociales en todo lo relativo a la JMJ. En Cracovia, por ejemplo, era la JMJ siguiente a Río, y Brasil estaba en el periodo de grave crisis económica y política, y se pensaba que los jóvenes brasileños no serían muy numerosos. Y al contrario, después de Estados Unidos, Brasil era el grupo más numeroso de fuera de Europa. Los jóvenes brasileños quisieron demostrar que se adherían plenamente a esta peregrinación intercontinental que comenzó con Juan Pablo II y que ahora continúa con el Papa Francisco. Desde hace más de 7 siglos, los jubileos marcan el ritmo de la vida de la Iglesia Católica, ofreciendo a los hombres un momento de reconciliación, una invitación a acoger los signos de la misericordia del Señor. Contar sus tradiciones, sus símbolos y lugares equivale a hacer un viaje por la ruta de la fe en Dios, según el espíritu de los peregrinos de un tiempo, a partir del primer año santo de la historia de la Iglesia, señalado por Bonifacio VIII en 1300, hasta el Jubileo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco. La película documental Los Jubileos, el camino del perdón, realizada por el Centro Televisivo Vaticano con la Oficina de la Comunicación, guía al público a lo largo de un recorrido espiritual lleno de significados, valiéndose de un lenguaje cinematográfico innovador. Además de las imágenes de archivo del Instituto Luce y del CTV, el documental utiliza sugerentes secuencias animadas, permitiendo también a un público joven acercarse a los seculares tradiciones jubilares. Pero sobre todo, es la peregrinación de hombres y mujeres hacia el perdón de Dios, entre cansancios y sacrificios, lo que constituye el corazón de la narración, como ha explicado a nuestros micrófonos Marco Roncalli, a quien hemos entrevistado con motivo de la presentación del documental en la Filmoteca Vaticana. Es un elemento que lo caracteriza y que también expresa el valor del sacrificio, que va ligado al discurso del arrepentimiento. Las peregrinaciones en los últimos tiempos han asumido algunas veces las formas del llamado turismo religioso, aun cuando muchos no renuncian a recorrer el último tramo a pie. En cualquier caso, el valor fundamental que ha tenido durante muchísimo tiempo ha sido el del cansancio de un camino, del cansancio y el sacrificio que acompañaban a las peregrinaciones que partían de muchos lugares de Europa. No por casualidad Europa se hizo caminando. Caso l'Europa si è fatta camminando.
El documental, que fue protagonista de la 73ª muestra de cine de la Bienal de Venecia, ahora en formato DVD, dedica un amplio espacio a los jubileos del siglo XX y a la carga revolucionaria que tuvo respecto a la tradición el año santo que proclamó el Papa Francisco. El Papa Francisco dice siempre que el tiempo es superior al espacio. En este sentido, Roma fue el espacio catalizador durante siglos, fue la etapa, la meta de los jubileos. En realidad se ofreció la posibilidad de tener ocasiones mucho más cercanas, donde de hecho cada iglesia del mundo se ha convertido en espacio para experimentar esta dimensión de perdón. Diría más, la auténtica novedad es que el Papa Francisco ha extendido todo esto a las cárceles, donde las mismas puertas de la celda se convirtieron en puertas de misericordia. Se ve aquí la gran carga de innovación. Cada jubileo es intérprete de su tiempo, de las ansias de los hombres, de sus necesidades más profundas. El cristiano es peregrino en el mundo y la Iglesia le ofrece de esta manera un momento especial para reflexionar sobre el camino realizado y sobre los nuevos retos que le esperan. La Iglesia tiene en su fuerza esta capacidad de recuperar, en la dinámica de su historia, estos instrumentos como el jubileo. Pero pienso también en el concilio y de alguna manera el Papa Francisco ha utilizado el jubileo para volver a proponer el concilio. Podemos definirlo como un jubileo del concilio, porque el concilio puso de manifiesto a través del paradigma de la misericordia lo que más cuenta, la piedra angular del cristianismo. No por casualidad Pablo VI, cuando clausuró el concilio, propuso de nuevo el paradigma de la parábola del buen samaritano. Misioneras en el corazón del Vaticano, siguiendo el ejemplo de María y con una vida sencilla de comunidad como quiso San Francisco de Asís. Con este espíritu, las hermanas franciscanas misioneras de María ofrecen desde hace 91 años su servicio y conocimientos para devolver la belleza a los tapices y a los tejidos que se conservan actualmente en los museos vaticanos. Fue el Papa Pío XI, en 1930, quien llevó al Vaticano la experiencia de las religiosas, madurada en distintos trabajos artísticos en Nápoles, Roma y Taormina. A aquel tiempo se remontan los primeros pasos del actual laboratorio de restauración de tapices y tejidos que hoy coordina Chiara Paván y en el que trabajan 7 restauradoras, 3 de ellas religiosas, la hermana María Smolén. En el laboratorio de restauración de tapices y tejidos, las hermanas, siempre en colaboración con los excelentes restauradores laicos, trabajan para devolver el esplendor de los tapices y de los tejidos antiguos, a menudo consumidos, pero cargados de historia y significado. I tessuti antichi, spesso consunti ma carichi di storia e di significato. Queremos hacer resurgir el mensaje que estas obras llevan en sí mismas. Yo veo estos tapices como testigos de la vida de la Iglesia, expuestos durante los concilios, los consistorios, los sínodos. Hubo una época en la que estaban expuestos durante las procesiones del Corpus Christi, durante los momentos más importantes. Ahora la mayoría están expuestos en los museos. Un trabajo realizado con paciencia cartujana, de pura dedicación, que tiene que ver también con los 2 pilares del carisma y de la vida de las hermanas, la contemplación y la acción, ofrecer la vida, afirma la hermana María, por la Iglesia y la salvación del mundo. Aquí se da una extraordinaria ocasión para hablar a la inteligencia y a la sensibilidad de cuantos entran en este espacio de belleza, de la imagen, de los símbolos, para poder estimular a las personas a plantearse las preguntas más profundas.
para llegar a la verdad cristiana. Un verdadero y auténtico camino de fe marcado por el cuidado no solo de los grandes tapices, sino también de puntillas, tejidos, ornamentos, tapicería, junto a vestiduras litúrgicas y asientos de tronos papales. Una responsabilidad para las 8 hermanas franciscanas misioneras de María, de 6 nacionalidades distintas que viven en el Vaticano. La fe necesita ser expresada con un sentido de armonía, de belleza, de arte. En este mundo de las imágenes queremos invitar a las personas a llegar a este misterio. Invitare le persone ad arrivare a questo mistero. Hoy por hoy, yo veo este lugar como una catequesis, un lugar ecuménico de encuentro. En este sentido veo la misionariedad. Yo al trabajar aquí me siento invitada a servir a esta belleza que acompaña el camino del hombre y lo transfigura. Que acompaña el camino dell'uomo e lo trasfigura.